En este video vamos a repasar 5 jefes emblemáticos de Silent Hill, desde lo simbólico y lo psicológico. Vamos a analizarlos para entender qué representan, por qué fueron diseñados así y qué parte de la mente humana están mostrando, porque cada uno de ellos representa algo muy profundo: ansiedad, trauma infantil, culpa moral, represión, etc. Usaremos psicología real, autores clínicos y un poco de interpretación. ¿Qué nos quiere decir realmente el juego a través de ellos? Quédate para descubrir qué hay detrás de cada uno de estos jefes. Comencemos. The Void, o el vacío por su traducción al español, aparece como una fuerza del otro mundo que absorbe todo a su paso para devorarlo. Y a diferencia de muchos otros jefes presentados en la franquicia, este se diferencia porque carece de toda forma humana reconocible. Es más bien una entidad amorfa y nebulosa, compuesta por una masa rojiza flotante que avanza de forma inevitable, como una corriente densa, líquida y viva. La primera impresión que da es que este jefe te persigue para matarte, pero en un análisis más profundo, en realidad te persigue para recordarte que no puedes escapar de ti mismo. Y a pesar de su silueta amorfa, esta es posiblemente una de las figuras más humanas presentadas en Silent Hill Downpour, porque lo que representa es el impulso de huir, la necesidad constante de evadir tu realidad, lo que hiciste y lo que eres. Es el vacío existencial, tal cual lo dice su nombre, The Void, y su diseño está profundamente ligado a la idea de un superego omnipresente, un concepto descrito por Freud. Sigmund Freud plantea que el superego actúa como una fuerza moral que castiga desde adentro, incluso cuando ya no hay nadie afuera que te juzgue. The Void es precisamente eso, una forma abstracta de ese castigo psíquico. Es el yo intentando huir del juicio constante del mismo yo. En el caso de Murphy Pendleton, su pasado está cargado de decisiones moralmente cuestionables y eventos traumáticos que él mismo no ha podido enfrentar de forma directa. Por eso, su vacío actúa como ese inconsciente reprimido que lo obliga a huir una y otra vez, sin poder detenerse nunca a procesar lo que siente. The Void entonces puede interpretarse como una metáfora de la evitación, irónicamente un mecanismo de defensa presente en los modelos de ansiedad propuestos por el psicólogo David Barlow. Y si bien esto no implica que Murphy padezca un trastorno de ansiedad, desde una lectura interpretativa, sí que muestra conductas que podrían asociarse con un patrón evitativo y ansioso. Tiende a huir literalmente del dolor emocional. No confronta directamente su culpa, ni por lo sucedido con su hijo, ni por lo que hizo con Napier, ni por su estancia en prisión. Simplemente lo reprime, lo proyecta y escapa constantemente. También experimenta distorsiones de la realidad, loops temporales y fragmentos de memoria que emergen sin control. Estos últimos son síntomas muy relacionados con el trauma complejo, según los estudios de la psiquiatra e investigadora Judith Harman. Y además, Murphy presenta conductas impulsivas y autoboicoteadoras. Sabe que sus decisiones lo han llevado a la destrucción, pero en lugar de procesarlas, busca culpables externos o se lanza directo hacia el castigo, por lo que el juego construye su mundo mental alrededor de esas dinámicas, de la evasión, la culpa, el trauma no resuelto y la ansiedad. Y eso es exactamente lo que le da sentido a The Void. Es la manifestación perfecta de esa evitación ansiosa, una persecución que no se da por acción, sino por omisión. En Silent Hill no siempre es obvio a qué te estás enfrentando. Lo que a simple vista a veces parecen ser solo criaturas deformes o insectoides, son en realidad metáforas profundamente inquietantes. Y el Twin Filler, junto con su versión posterior, el Flood Stinger, cumplen con esa descripción. Ambas criaturas insectoides gigantes son en esencia una muy cruda metáfora del trauma más delicado presentado en toda la saga, el trauma infantil. En el cuarto de Alessa se puede observar que, desde muy temprana edad, ella tenía la costumbre de coleccionar insectos y que además era gran fanática de Alicia en el País de las Maravillas, una obra en la que una oruga azul toma un papel muy importante. Este libro es interesante porque, según algunos analistas literarios, este libro simboliza el crecimiento, la confusión de identidad
y la transformación psíquica durante la niñez. Bajo ese contexto, conocemos mejor a Alessa, una niña con un trauma severo que interrumpió brutalmente su desarrollo emocional. Fue usada por el culto como recipiente para un dios, sometida a torturas y aislamiento desde muy pequeña. Por lo tanto, incluso sus pasatiempos más inocentes, como coleccionar insectos o leer literatura infantil, se distorsionan y se convierten en contenedores emocionales de su dolor. Aquí es donde entra el concepto de objeto transicional propuesto por el pediatra y psicoanalista Donald Winnicott. Él planteó que los niños utilizan ciertos objetos o símbolos para transitar del vínculo materno hacia la independencia emocional. En casos de trauma, como el que vivió Alessa, esos símbolos pueden volverse disfuncionales, es decir, convertirse en contenedores de ansiedad, de culpa o de deseo de escape, como claramente lo fueron las larvas y, en su caso, las polillas, las contrapartes oscuras de las mariposas. Aunque también son símbolos de cambio y transformación, estas están más ligadas a la mala suerte y la muerte. Por eso Twin Filler puede interpretarse como una forma larvaria de una memoria emocional encapsulada, un símbolo de lo que no llegó a desarrollarse. Cuando Harry lo derrota, el Twin Filler no muere, evoluciona y se transforma más adelante en el Floatstinger, una polilla que aparece en lo alto de una torre, más ágil y poderosa. Simboliza el paso de una etapa vital a otra, un renacimiento. Sin embargo, en el caso de Alessa, esa evolución no es natural, sino forzada por el dolor, y lo que emerge no es libertad, sino una nueva forma de defensa. Por lo tanto, el Twin Filler representa una niñez detenida, invadida y rota, y el Floatstinger simboliza un intento de integración o supervivencia psíquica, aunque sea a través de un mecanismo agresivo. Esta lógica también puede relacionarse con el proceso que lleva a la división del alma de Alessa y Cheryl. Es decir, Alessa necesita dividirse no por poder, sino por pura supervivencia psicológica. Incluso sus nombres permiten una interpretación ambigua de esto. Twin Filler es la integración de twin, gemelo, y filler, antena, esta última como una estructura sensorial, por lo que puede representar la división del alma, percibido desde ambos lados de esa escisión. Y el Floatstinger, float que alude a flotar, es decir, desconectarse del suelo, y stinger, un aguijón, una defensa. Floatstinger es el resultado de una metamorfosis defensiva, una forma evolucionada que no solo percibe pasivamente el trauma, sino que reacciona agresivamente a él. Flotar puede simbolizar una desconexión emocional o espiritual, mientras que el aguijón representa el mecanismo de defensa construido a partir del sufrimiento. Por lo tanto, ambas criaturas son una declaración brutal. Alessa, después de perder su infancia, tuvo que transformarse en algo que pudiera sobrevivir, aunque doliera y aunque ya no fuera humano. Asfixia es la voz sofocada de un cuerpo agonizante por su represión. Es el resultado de una opresión que no encontró salida. Verla es inquietante, pero entenderla es devastador. Esta criatura no es simplemente un enemigo más, es el eco deformado de una decisión que nadie debería tomar: sacrificar a un hijo, todo para conservar una mentira. Asfixia es la manifestación monstruosa de Nora Holloway, hija de la jueza Margaret Holloway. Nora fue estrangulada como sacrificio por orden del culto de Shepherd's Glen, con el propósito de mantener el equilibrio con su dios a cambio de protección. Ella no fue la única. Otros padres también fueron forzados a matar a sus propios hijos como parte de ese rito de obediencia. Asfixia aparece cuando Alex libera a Margaret en el penitenciario. Al mostrarle el relicario de Nora, las memorias reprimidas de su hija toman forma, y lo que emerge es el duelo no expresado, convertido en pesadilla. Su nombre, Asfixia, representa la forma en la que murió, pero también representa una asfixia emocional, existencial y psíquica. Fue silenciada antes de poder gritar, negada antes de poder vivir. Desde una mirada psicológica, asfixia representa el trauma ritualizado, el precio emocional de una estructura dogmática que rompe los lazos afectivos más fundamentales, el de padres e hijos. Su cuerpo está construido sobre símbolos de represión, la boca tapada como signo de negación de identidad y los brazos múltiples como cadenas emocionales heredadas, como la carga que alguien más impuso sobre ella. Su aparición desde una abertura vaginal refuerza también el simbolismo del nacimiento invertido,
porque asfixia ya no es vida, es el recuerdo de una hija que fue negada por el mundo adulto antes de ser una mujer, antes de ser una persona. Este tipo de trauma, reprimido y transmitido, puede vincularse con teorías sobre la disociación generada por sistemas familiares abusivos, como plantea Van der Kolk en El cuerpo lleva la cuenta. Cuando el trauma no puede ser verbalizado ni procesado, muchas veces se manifiesta en síntomas físicos o conductas disfuncionales. Asfixia es esa idea llevada al extremo simbólico, un cuerpo que se volvió síntoma porque nunca se le permitió ser voz. Porque asfixia no eligió convertirse en eso. Fue moldeada por un sistema que exige sacrificios en nombre del orden, y lo que queda no es venganza, es una forma simbólica hecha de todo lo que no se pudo decir. El enfrentamiento con Mary no es simplemente una confrontación con la verdad. En esta batalla no hay honor, no hay redención, solo queda todo lo que ella representa. Aparece suspendida en una estructura metálica, similar a una camilla hospitalaria, pero convertida en instrumento de tortura. Su cuerpo, retorcido, flotante, sin movilidad autónoma, su rostro, apenas humano, cubierto con un velo triangular que recuerda al de una monja o quizá a una hitai kakushi, una prenda fúnebre tradicional japonesa. De su espalda emerge un tentáculo negro, largo, delgado, casi umbilical, una conexión simbólica con James, una cuerda que los une a través del castigo. Eso es todo lo que queda de ella, dentro de la mente de James. Según el libro de las memorias perdidas, esta criatura representa las emociones contradictorias de James hacia Mary durante sus últimos días. Representa amor, repulsión, impotencia, deseo, fastidio, ternura, pero sobre todo culpa. Y aunque James intenta justificar su crimen, lo que vemos aquí no es a Mary como era, es a Mary como él la ha convertido en su mente, una víctima encadenada a una estructura que la priva de toda dignidad, pero aún con el poder de castigarlo. Por eso no está diseñada como un enemigo, está construida como un síntoma visual, inspirándonos en el concepto de trauma moral propuesto por Jonathan Shay, originalmente aplicado a veteranos de guerra que vivieron traición a su sentido de lo correcto. Pero podríamos decir que James vive una ruptura similar en su psique, una traición a su propio código interno de amor, deber y humanidad. Al asfixiar a Mary, lo hace desde la desesperación, desde la impotencia y la frustración, y tal vez desde un egoísmo agotado. Y justamente por eso el impacto es tan duradero. Toda la historia es James tratando de reconstruir la narrativa de su pasado, pero al hacerlo mal, idealizando, proyectando y reprimiendo, el resultado es un mundo deformado por su culpa. Mary entonces no es quien ataca, es el recuerdo que James corrompió, el amor que convirtió en resentimiento. Por eso la criatura final muestra un cuerpo estancado entre la ira y el dolor. En su carta, Mary menciona que cuando se enteró que iba a morir, simplemente no quiso aceptarlo, y James tampoco. Por eso su última imagen de ella no es humana, es monstruosa, porque así le duele menos enfrentar lo que hizo. Es una representación del superyo castigador, como lo plantea Freud, la parte de la mente que exige castigo ante el deseo culpable. James deseaba que Mary desapareciera, y cuando lo hizo realidad, su mente construyó una figura que lo atormenta hasta que se arrodille ante su crimen. Freud sostenía que lo reprimido nunca desaparece, simplemente se manifiesta más adelante de forma distorsionada o sintomática. Mary como jefe final es exactamente eso, una emoción enterrada viva que grita. Ella ataca con una nube de polillas carnívoras, símbolos persistentes de descomposición y decadencia. Las polillas en Silent Hill 2 están asociadas con la enfermedad, con lo efímero y con lo inevitable, a diferencia de la mariposa, el símbolo de María, que representa el renacimiento. Mary en su lugar lanza polillas, porque ella es lo que se pudre, lo que no se transforma. Y esto se relaciona con Job 13:28, una cita que aparece al inicio del juego. Mientras me descompongo como una cosa podrida, como un vestido que las polillas se comen. Las polillas devoraron lo que fue hermoso, justo como la enfermedad que devoró el cuerpo de Mary.
o la culpa que devoró el recuerdo que James tenía de ella. Y por último, en casi todos los finales, es María quien se transforma en esta figura, pero como tal, la criatura es ambigua por diseño. Puede ser Mary, puede ser María, pueden ser ambas, puede ser ninguna. Es la forma que toma la culpa cuando ya no puede sostenerse más la mentira. Porque al final, James no está peleando contra ella realmente, está peleando contra el momento exacto en que decidió que vivir con ella era peor que vivir sin ella. Cerramos el video con Pyramid Head, el monstruo más icónico de todo Silent Hill, y al mismo tiempo el más incomprendido, porque Pyramid Head no es un villano en el juego, es una figura que guía, que castiga y que purifica, es el verdugo, y está ahí para asegurarse de que no olvides lo que hiciste. Representa la culpa activa de James, es decir, esa parte de su mente que exige castigo y que se convierte en ejecutor. Cuando él no puede aceptar lo que hizo de forma consciente, a diferencia del resto de criaturas en el juego, Pyramid Head no representa a Mary, no representa a María, representa a James como juez de sí mismo. Retomando el concepto del trauma moral, James genera una necesidad inconsciente de castigo proporcional, y Pyramid Head es ese castigo encarnado, que no busca matarlo, busca hacerlo revivir simbólicamente el crimen una y otra vez, hasta que lo acepte. En la etapa final del juego, dos Pyramid Head aparecen al mismo tiempo, ya no son invisibles, y James los confronta, y cuando acepta lo que hizo, ellos se suicidan. Esa escena lo cambia todo, porque revela que Pyramid Head nunca fue un enemigo, era un maestro, una creación psíquica diseñada para guiar a James hasta el reconocimiento de la verdad, y cuando cumple su función, desaparece. Pyramid Head entonces puede ser entendido como una proyección simbólica de la sombra en términos junguianos, los aspectos reprimidos de uno mismo que son negados y luego enfrentados en forma externa. Según en palabras de Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Al final, es él mismo quien decide que ya no es necesario, porque Pyramid Head no está para ser derrotado, está ahí para ser entendido, porque solo cuando aceptas lo que hiciste, el verdugo deja de tener razón para existir. Y en Silent Hill, todo lo que no puede ser aceptado se queda contigo para siempre. Planeo hacer de esta recopilación una saga, así que si deseas que continúe con estos análisis, déjame tu like. Es la forma más directa de saber si este video te ha gustado. En pantalla te dejaré otro video que puede interesarte. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo video.